No mires hacia afuera. La noche en que todo cambió, el barón Adrien Valmont estaba a punto de cruzar la puerta de su propio caserón cuando la criada más silenciosa de la casa lo detuvo. No gritó, no suplicó, simplemente se acercó, con las manos temblorosas, y le cubrió los ojos. No mires hacia afuera, susurró. Para Adrien, aquello parecía absurdo. Era un hombre de títulos, tierras y respeto. Ella, apenas una criada sencilla, criada entre los pasillos fríos de aquella casa. Aún así, había algo en su voz, un miedo contenido, un dolor antiguo que lo hizo obedecer por un segundo más de lo que debería. Al otro lado, oculto por la oscuridad del patio, se encontraba el pasado que el varón había intentado enterrar. Una decisión cruel tomada años atrás, un amor prohibido sacrificado en nombre del honor y una injusticia que ahora regresaba para cobrar su precio. Bastaba una sola mirada para que todo saliera a la luz: escándalo, ruina, muerte. La criada lo sabía, siempre lo supo, no por haber escuchado secretos, sino por llevar la verdad en la propia sangre. En aquel instante suspendido, con los ojos cubiertos y el corazón acelerado, Adrien comprendió que aquella joven sencilla no solo lo protegía de lo que estaba afuera, lo estaba intentando salvar de sí mismo. Cuando finalmente apartó la mano de ella y miró, nada volvió a ser como antes. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Lo que Adrien vio aquella noche, bajo la luz mortecina de las antorchas del patio, fue a un hombre arrodillado, encadenado, golpeado hasta quedar irreconocible, el cabello negro empapado en sangre, los ojos cerrados por la hinchazón, la respiración entrecortada. A su alrededor, 6 guardias uniformados esperaban órdenes. Uno de ellos sostenía un documento oficial sellado con el emblema de la corona. Otro, una espada desnuda que brillaba con crueldad bajo la luna. El prisionero levantó la cabeza apenas lo suficiente para encontrar la mirada del varón. Y entonces, por primera vez en 16 años, Adrien Valmont sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Conocía esos ojos, los había amado, los había traicionado. Mi señor, anunció el capitán de la guardia, haciendo una reverencia mecánica, traemos al fugitivo Etienne Marchand, acusado de deserción, falsificación de documentos nobiliarios y conspiración contra la corona. El tribunal ha dictaminado ejecución inmediata. Solo esperamos su firma como testigo oficial del condado. Mi señor. Adrien no respondió. No podía. La voz se le había convertido en piedra. Etienne, vivo, encadenado, condenado, frente a él, después de todos estos años de creer que había desaparecido para siempre, que había encontrado una vida lejos de aquel infierno aristocrático, que había logrado escapar del destino que ambos habían aceptado como inevitable. Pero no, estaba ahí, destrozado, y esperando morir, insistió el capitán, extendiendo la pluma y el pergamino. Fue entonces cuando Adrien sintió de nuevo aquella mano suave, firme, sobre su brazo. La criada, aún estaba allí, de pie junto a él, sin moverse, sin apartar la mirada de Etienne. Había algo en su postura, en la tensión de sus hombros, en la forma en que apretaba los labios, que hizo que Adrien la mirara realmente por primera vez. Tenía unos 20 años, quizás 21, cabello castaño recogido bajo un pañuelo blanco de lino, ojos color avellana que reflejaban la misma luz quebrada que los de Etienne. No firme, susurró ella, tan bajo que solo él pudo escucharla. Por favor. ¿Quién eres tú para decirme qué debo hacer? Le respondió Adrien, más por instinto que por verdadera indignación. Su mundo se estaba desmoronando y necesitaba aferrarse a algo, aunque fuera a la jerarquía que siempre lo había sostenido. Ella tragó saliva, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero no apartó la mirada. Soy Isabelle Marchand, dijo, su hija. El silencio que siguió fue tan denso que incluso los caballos dejaron de moverse. Adrien sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Hija. Etienne tenía una hija,
y esa hija era la muchacha que llevaba 3 años sirviendo en su casa, limpiando sus alfombras, preparando su té, existiendo en la periferia de su vida como un fantasma sin nombre. Él nunca supo de mí, continuó Isabelle, con la voz quebrada pero firme. Mi madre murió al darme a luz. Me crió mi abuela en el campo. Cuando ella falleció, vine aquí buscando trabajo. No sabía quién era usted. No sabía que mi padre había conocido al barón Valmont. Pero hace 2 semanas encontré una carta vieja en el desván, entre las cosas de mi abuela. Una carta que mi madre nunca envió. Y en ella estaba su nombre, el de usted, y el de mi padre, juntos. Adrien cerró los ojos. La carta, claro que había una carta. Siempre había cartas cuando los secretos eran demasiado grandes para morir en silencio. ¿Qué decía esa carta?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Que usted y mi padre se amaban, que habían planeado huir juntos, que usted le prometió que renunciaría a su título, a su fortuna, a todo, con tal de estar con él, pero que al final, eligió el honor de su apellido, y lo dejó partir solo. Si esta historia ya te incomodó o despertó tu curiosidad, suscríbete ahora. Lo que viene después cambia por completo lo que creías estar viendo. Adrien abrió los ojos y miró de nuevo a Etienne. El hombre seguía arrodillado, inmóvil, como si ya hubiera aceptado su destino, como si supiera que de aquel tribunal de sombras no había escapatoria. Pero ahora Adrien podía ver algo más en su rostro demacrado. No era solo dolor físico, era resignación, la misma que había visto 16 años atrás, la noche en que Etienne había dejado de discutir, había dejado de suplicar, había dejado de creer que Adrien podía ser valiente. ¿Por qué me lo dices ahora?, le preguntó Adrien a Isabelle, sin apartar la vista de Etienne. ¿Por qué no antes? Porque no sabía si merecía saberlo. Porque tenía miedo de que usted fuera el monstruo que mi imaginación había creado. ¿Por qué? Porque quería creer que el hombre que mi padre amó todavía existía en algún lugar bajo ese título y esa armadura de indiferencia. ¿Y existe? Isabelle lo miró directo a los ojos. Eso, dijo, solo usted puede responderlo. El capitán de la guardia carraspeó, impaciente. Mi señor, el tiempo corre. El prisionero debe ser ejecutado antes del amanecer. Si no firma el documento, tendré que proceder de todos modos, pero su ausencia será reportada al duque, y ya sabe usted lo que eso significa. Sí, Adrien lo sabía, significaba sospechas, preguntas, investigaciones sobre por qué un varón de su rango se había negado a cumplir con un deber tan simple como atestiguar la ejecución de un fugitivo. Y si alguien comenzaba a investigar, si alguien desenterraba el pasado, si alguien encontraba las cartas, los testimonios, las noches que Adrien y Etienne habían compartido en secreto cuando ambos eran jóvenes y estúpidos y creían que el amor podía vencer cualquier cosa, entonces no sería solo Etienne quien moriría, sería él también, su reputación, su familia, su nombre. Adrien tomó la pluma, sus dedos temblaban. Podía sentir la mirada de Isabelle clavada en su espalda como un puñal. Podía escuchar el silencio expectante de los guardias. Podía oler la sangre de Etienne mezclada con el aroma a tierra mojada del patio. Y entonces, justo cuando la punta de la pluma tocó el pergamino, Etienne habló. Hazlo, dijo, con una voz ronca, casi inaudible. Firma, Adrien, no tienes otra opción, nunca la tuviste. Adrien dejó caer la pluma. El sonido del metal golpeando contra el suelo de piedra resonó en el silencio como una campana rota. Los guardias intercambiaron miradas confusas. El capitán frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, Adrien habló con una voz que no reconoció como propia. Necesito un momento a solas con el prisionero, mi señor. Eso es altamente irregular. No me importa lo que sea, cortó Adrien, usando todo el peso de su título como un arma. Este hombre será ejecutado de todas formas. 5 minutos no cambiarán su destino, pero necesito hacerle ciertas preguntas relacionadas con asuntos privados del condado, asuntos que no son de incumbencia de la Guardia Real. El capitán vaciló. La mención de asuntos privados del condado era suficiente para sembrar dudas. Nadie quería meterse en problemas con la nobleza local por algo tan trivial como negar una petición de último momento. 5 minutos, concedió finalmente.
pero mis hombres permanecerán a la vista. Si intenta algo, no intentaré nada, lo interrumpió Adrien. Solo necesito respuestas. Los guardias se retiraron a una distancia prudente, lo suficientemente lejos para no escuchar, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Isabelle no se movió. Adrien la miró con severidad, esperando que entendiera la orden implícita, pero ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Tenía derecho a estar allí. Era su padre quien estaba encadenado, su sangre la que pronto se derramaría. Adrien no tenía autoridad moral para pedirle que se fuera. Él se arrodilló frente a Etienne. De cerca, las heridas eran aún peores. Labios partidos, pómulos hundidos, una costilla claramente rota que hacía que cada respiración sonara como un lamento. Pero los ojos, aunque hinchados, seguían siendo los mismos que Adrien recordaba, grises como el cielo antes de la tormenta, infinitamente tristes, infinitamente vivos. ¿Por qué volviste?, preguntó Adrien en voz baja. Te dejé ir, te di la oportunidad de desaparecer. ¿Por qué diablos regresaste? Etienne intentó sonreír, pero el esfuerzo solo logró que un hilo de sangre le corriera por la barbilla. Nunca me fui, respondió. No realmente, me quedé cerca. Cambié de nombre, trabajé en los muelles, en las granjas, en cualquier lugar donde nadie hiciera preguntas, pero nunca pude alejarme más de 20 kilómetros de esta maldita ciudad, porque sabía que tú estabas aquí, y eso era suficiente. Eres un idiota, siempre lo fui cuando se trataba de ti. Isabelle se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. Adrien sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido congelado durante 16 años, comenzaba a derretirse y le quemaba por dentro. ¿Y la deserción? ¿La falsificación de documentos? ¿Todo eso es verdad? Etienne asintió lentamente. Después de que me dejaste, intenté unirme al ejército. Pensé que la guerra me daría un propósito, una forma de morir con honor si no podía vivir contigo. Pero cuando vi lo que realmente era la guerra, cuando vi a hombres jóvenes destrozados por cañones y bayonetas, cuando vi que todo aquello solo servía para alimentar el ego de nobles que nunca pisarían un campo de batalla, deserté, falsifiqué papeles para conseguir trabajo bajo otro nombre, sobreviví como pude, y ahora, finalmente, me atraparon. Detente un segundo, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, porque esta decisión divide incluso a quienes conocen toda la verdad. ¿Sabías que tenías una hija?, preguntó Adrien, aunque Isabelle ya había respondido esa pregunta. Etienne la miró por primera vez con verdadera atención. Sus ojos se abrieron tanto como la hinchazón lo permitía. Lágrimas nuevas, estas no causadas por el dolor físico, comenzaron a caer. ¿Eres? Su voz se quebró. ¿Eres mía? Isabelle asintió, incapaz de hablar. Dios mío, susurró Etienne. Dios mío, eres igualita a tu madre, Colette. Tu madre se llamaba Colette. Era la mujer más buena que conocí. Me amó a pesar de saber que mi corazón estaba roto. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Y yo ni siquiera sabía que había dejado algo hermoso en este mundo. Ella te amaba, dijo Isabelle entre lágrimas. Lo escribió en su diario. Dijo que sabía que nunca la amarías como ella te amaba, pero que no le importaba, porque verte sonreír aunque fuera por un instante, hacía que todo valiera la pena. Etienne cerró los ojos. El peso de la culpa, del arrepentimiento, de todas las vidas que había tocado y destrozado, sin siquiera saberlo, parecía estar aplastándolo más que las cadenas. Lo siento, murmuró. Lo siento muchísimo, pequeña. No tienes que disculparte, respondió Isabelle, arrodillándose junto a Adrien y tomando la mano encadenada de su padre. Solo necesito que sepas que existo, que una parte de ti y de mi madre sigue viva, y que no te odio. Nunca podría. ¿Qué? Adrien observaba la escena como si fuera un extraño en su propia vida. Aquella joven valiente, aquella hija de un amor roto, mostraba más nobleza en un solo gesto que él en toda su existencia aristocrática, y su padre, el hombre que Adrien había amado y abandonado, había creado vida a pesar de todo, había sido amado a pesar de su corazón destrozado, había dejado una huella en el mundo que trascendía el dolor. ¿Y qué había dejado Adrien? ¿Títulos? ¿Tierras? ¿Un apellido respetado pero vacío?
Hay algo más que necesitas saber, dijo Etienne, mirando directamente a Adrien, algo que descubrí hace 2 años y que es la verdadera razón por la que me arrestaron. Que, tu padre, el viejo barón Valmont, él sabía lo nuestro, siempre lo supo. Adrien sintió que el mundo se detenía. Eso es imposible. Fuimos cuidadosos. Nunca, no fuimos lo suficientemente cuidadosos, lo interrumpió Etienne. Él nos vio una noche, en los jardines de la propiedad. No dijo nada en ese momento, pero después, cuando le pediste permiso para renunciar a tu título y marcharte, ¿recuerdas lo que te dijo? Adrien recordaba, claro que recordaba, había sido la conversación que había destruido todo. Si abandonas este apellido, Adrien, no solo te deshonras a ti mismo, deshonras a tu madre, a tus hermanos, a generaciones de Valmont que construyeron este legado, y ese joven por el que estás dispuesto a tirarlo todo. ¿Crees que te amará cuando seas un don nadie? ¿Crees que el amor sobrevive a la pobreza y la vergüenza? No seas ingenuo, déjalo ir, es lo mejor para ambos. Me dijo que el amor no era suficiente, murmuró Adrien, que yo estaba siendo egoísta, y tú le creíste, dijo Etienne sin rencor, solo con una tristeza infinita. Le creíste porque era más fácil que arriesgarse, porque en el fondo, una parte de ti también tenía miedo. Sí, admitió Adrien, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Tuve miedo, y fui un cobarde. Etienne levantó su mano encadenada, y, con un esfuerzo que parecía costarle todo, la colocó sobre la mejilla de Adrien. El contacto era áspero, las cadenas frías contra la piel, pero el gesto contenía más ternura de la que Adrien había sentido en años. No te culpo, dijo Etienne, nunca te culpé. El miedo es humano, y el mundo en el que vivimos no perdona a hombres como nosotros. Pero hay algo que tu padre hizo después de nuestra separación, algo que necesitas saber antes de que muera. ¿Qué hizo? Él fue quien me delató al ejército, fue quien filtró información sobre mi ubicación cuando deserté, fue quien se aseguró de que mi nombre apareciera en todas las listas de fugitivos del reino, todo para garantizar que, si alguna vez regresaba, si alguna vez intentaba buscarte de nuevo, sería arrestado y ejecutado de inmediato. El odio que Adrien sintió en ese momento hacia su padre muerto fue tan intenso que casi lo ahogó. Todo este tiempo había vivido creyendo que su decisión de quedarse, de obedecer, de renunciar a Etienne, había sido un sacrificio noble. Había creído que estaba protegiendo a su familia, preservando un legado, haciendo lo correcto aunque le rompiera el corazón. Pero no, no había sido noble, había sido manipulado, controlado, destruido desde dentro por un hombre que prefería ver a su hijo infeliz antes que deshonrado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Adrien con voz temblorosa. Cuando nos vimos en el mercado hace 5 años, cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, ¿por qué no me detuviste y me lo contaste? Porque para entonces ya estabas casado, ya tenías hijos, ya habías construido la vida que tu padre quería para ti. ¿Qué habría logrado diciéndotelo? ¿Destruir lo poco de paz que habías encontrado? Preferí desaparecer de nuevo, preferí dejarte vivir. No estoy vivo, susurró Adrien. No de verdad, mi esposa es una mujer buena, pero no la amo. Mis hijos me respetan, pero no me conocen. Paso los días firmando documentos, asistiendo a banquetes vacíos, fingiendo que me importa quién heredará qué parcela de tierra o qué familia se casará con cuál. Estoy muerto, Etienne, llevo muerto 16 años. Isabelle observaba a ambos hombres con el corazón partido. Podía ver el amor en sus ojos, el amor que nunca había muerto a pesar del tiempo y la distancia y las traiciones. Podía ver cómo se miraban como si fueran los únicos dos seres en el universo, y podía ver, con terrible claridad, que ese amor estaba a punto de ser arrancado de este mundo para siempre. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo ella de repente, con una urgencia desesperada, un soborno, una apelación, algo. El capitán de la guardia, que había estado observando desde la distancia con creciente impaciencia, se acercó. Se acabó el tiempo, mi señor. Debemos proceder. Adrien se puso de pie. Su mente funcionaba a toda velocidad, buscando opciones, salidas, milagros que no existían. Podía intentar sobornar a los guardias, pero eran 6 hombres leales a la corona,
no matones de taberna. Podía intentar atacarlos, pero no era un guerrero y estaría muerto antes de dar 2 pasos. Podía intentar apelar al duque, pero el duque estaba a 3 días de viaje y la ejecución sería al amanecer. No había salida, no había escapatoria. La injusticia de todo aquello, el hecho de que Etienne fuera a morir no por sus crímenes, sino por haber tenido la desgracia de amar a la persona equivocada, era insoportable. Muy pocos conocen lo que realmente se oculta detrás de esto. Suscríbete, porque aquí contamos la parte de la historia que casi siempre se silencia. Esperen, dijo Adrien, con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que temblaba en los bordes. Este hombre tiene información crucial sobre una conspiración que involucra a nobles de alto rango, información que podría comprometer la seguridad del reino. Como varón de este condado, tengo la autoridad para retrasarlo la ejecución hasta que pueda interrogarlo adecuadamente. El capitán lo miró con profundo escepticismo. ¿Información sobre una conspiración? ¿Y por qué esta es la primera vez que lo menciona, mi señor? Porque acabo de descubrirlo, mintió Adrien. Durante nuestra conversación, el prisionero reveló detalles que necesito verificar antes de permitir su ejecución. Si resulta que está diciendo la verdad, su muerte podría impedir que descubramos una traición de proporciones devastadoras. Era una mentira patética y ambos lo sabían, pero Adrien era un varón y el capitán era un simple militar. Había reglas, protocolos, jerarquías que incluso en situaciones como esta debían respetarse. Tendré que consultar con mis superiores, dijo el capitán finalmente, pero el prisionero permanecerá bajo custodia de la Guardia Real. No podrá ser trasladado a sus mazmorras, mi señor, y si para mañana al mediodía no ha presentado evidencia de esta supuesta conspiración, la ejecución se llevará a cabo de inmediato. ¿Entendido? Entendido. Los guardias levantaron a Etienne con brusquedad. Él intentó mirar a Adrien una última vez, pero uno de los soldados le cubrió la cabeza con una capucha negra. Isabelle dio un paso adelante, pero Adrien la detuvo con un gesto. No podían arriesgarse a que los guardias empezaran a hacer preguntas sobre quién era ella y por qué le importaba tanto el destino de un fugitivo. ¿Por qué? Cuando los guardias y su prisionero desaparecieron en la oscuridad, Isabelle se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el mismo lugar donde su padre había estado encadenado momentos antes. Sollozaba sin control, con un dolor tan profundo que parecía provenir de algún lugar más antiguo que ella misma. Adrien se arrodilló junto a ella y, por primera vez en su vida aristocrática, abrazó a una criada como si fuera lo más preciado del mundo. «Lo voy a salvar», le susurró al oído. «No sé cómo, pero lo voy a salvar, te lo juro». Isabelle se aferró a él como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. Preguntó entre lágrimas: «¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, decides ser valiente?» Adrien no tenía una respuesta fácil. Quizás porque ver a Etienne encadenado le había mostrado con brutal claridad lo que significaba vivir con miedo. Quizás porque conocer a Isabelle le había recordado que el amor, incluso el amor roto, podía crear algo hermoso. Quizás porque estaba cansado de ser el hombre que su padre había diseñado, el títere perfecto que nunca cometía errores porque nunca se arriesgaba a vivir de verdad. O quizás, simplemente, porque 16 años era demasiado tiempo para seguir siendo un cobarde. Porque, dijo finalmente, ya perdí demasiado, y no voy a perderlo a él de nuevo, no sin pelear. Isabelle lo miró con ojos enrojecidos pero llenos de esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Adrien se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. En su mente ya se estaba formando un plan. Era arriesgado, probablemente estúpido, casi con certeza terminaría destruyendo todo lo que había pasado su vida construyendo, pero por primera vez en 16 años, eso no le importaba. «Vamos a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo», dijo. «Vamos a decir la verdad». La mansión Valmont estaba oscura cuando Adrien e Isabelle entraron por la puerta lateral. Los sirvientes dormían, sus hijos dormían, su esposa dormía, todo el mundo dormía mientras el mundo de Adrien se desmoronaba silenciosamente. Subieron las escaleras hacia el estudio privado del barón, una habitación que normalmente estaba prohibida para cualquiera excepto él y su asistente personal.
Pero esta noche, las reglas ya no importaban. Adrien encendió las velas del escritorio y comenzó a buscar entre los cajones con una urgencia febril. Isabelle lo observaba, sin entender del todo qué estaban buscando, pero sin atreverse a interrumpir. Finalmente, Adrien encontró lo que necesitaba: un cofre pequeño de madera de roble con incrustaciones de plata. Lo abrió con una llave que llevaba siempre colgada al cuello, escondida bajo la camisa, cerca del corazón. Dentro del cofre había cartas, docenas de cartas amarillentas por el tiempo, escritas con tinta desvaída, dobladas con cuidado reverente, todas dirigidas a Etienne, todas escritas por Adrien durante los meses después de su separación, cuando todavía creía que el dolor eventualmente se volvería más llevadero. Cartas que nunca se atrevió a enviar, cartas que confesaban todo lo que sentía, todo lo que había perdido, todo lo que seguía amando a pesar del tiempo y la distancia. ¿Qué es esto?, preguntó Isabelle, acercándose. La prueba, respondió Adrien, la prueba de que lo que tu padre y yo compartimos no fue una aventura pasajera ni una indiscreción de juventud. Fue amor, amor real, el tipo de amor por el que la gente es capaz de destruirse a sí misma. Isabelle tomó una de las cartas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Etienne, han pasado 3 meses desde que te fuiste y todavía no puedo dormir en mi habitación. Cada vez que cierro los ojos, te veo allí, junto a la ventana, mirando las estrellas como si pudieras leer nuestro futuro en ellas. ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Hay estrellas donde estés ahora, o solo hay oscuridad, como la que llevo dentro desde que decidí quedarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo más complejo. Asombro, quizás, o reconocimiento de que el amor que había unido a estos dos hombres había sido tan profundo que había dejado cicatrices visibles incluso después de tantos años. ¿Va a usar estas cartas para convencer al duque de que detenga la ejecución?, dijo Isabelle, comprendiendo lentamente. Va a confesar públicamente lo que siente, lo que siempre ha sentido. Sí, lo destruirá, su reputación, su posición, su familia, todo, lo sé. ¿Y está dispuesto a pagar ese precio? Adrien la miró directamente a los ojos. Isabelle, he pasado 16 años pagando el precio de mi cobardía. Cada día que me despierto junto a una mujer que no amo, cada vez que firmo un documento que perpetúa un sistema que destruye a personas como tu padre, cada noche que me miro al espejo y veo al hombre en el que me convertí. Ese ha sido mi precio, y es un precio muchísimo más alto que cualquier cosa que pueda perder ahora. Si este momento te apretó el pecho, escribe aquí estoy en los comentarios. Esta comunidad entiende lo que otros prefieren ignorar. Isabelle cerró la carta con cuidado y la devolvió al cofre. Luego, sin decir palabra, comenzó a ayudar a Adrien a organizar las cartas en orden cronológico. Iban a necesitar presentar una narrativa clara, una historia que no pudiera ser ignorada o malinterpretada. No estaban simplemente salvando a un hombre de la ejecución. Estaban desafiando siglos de hipocresía aristocrática, de amor reprimido, de vidas destruidas por el miedo a la verdad. Trabajaron en silencio durante casi 1 hora. Cuando terminaron, tenían un paquete de evidencias que incluía no solo las cartas de Adrien, sino también documentos que habían encontrado en los archivos personales del viejo barón Valmont, entre ellos, una carta que el padre de Adrien había escrito al comandante del ejército, denunciando a Etienne como desertor y proporcionando su ubicación exacta. La evidencia de la conspiración era innegable. La venganza del viejo varón había sido meticulosa y cruel. Sí, ¿qué hará su esposa cuando se entere?, preguntó Isabelle suavemente. Adrien suspiró. Marguerite, su esposa durante 12 años, la madre de sus 2 hijos, una mujer de buena familia, educada, refinada, que nunca le había dado motivos para quejarse porque nunca había esperado nada más que respeto y seguridad. No amor. El amor nunca había sido parte del acuerdo matrimonial. Marguerite es más inteligente de lo que la gente cree, dijo Adrien. Ella sabe que nuestro matrimonio es una farsa. Quizás no conoce los detalles, pero sabe que mi corazón nunca estuvo realmente en esta casa. Cuando se entere de la verdad completa, no sé,
Quizás se sienta aliviada, quizás furiosa, quizás ambas cosas, pero no puedo seguir mintiéndole, no puedo seguir mintiéndome a mí mismo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Ambos se giraron sobresaltados, esperando ver a un sirviente confundido o a uno de los hijos de Adrien despierto por alguna pesadilla. Pero quien estaba en el umbral era Marguerite. Llevaba un camisón de seda blanca y una bata de terciopelo verde oscuro. Su cabello rubio estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que Adrien nunca había visto antes. Así que es verdad, dijo ella con voz temblorosa, los rumores que escuché hace años, las miradas que te sexta dar cuando creías que nadie observaba, el nombre que murmuras a veces en sueños, Etienne. Adrien sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez esa noche. Marguerite, no, lo interrumpió ella, levantando una mano, no te atrevas a disculparte, no después de 12 años de fingir, no después de hacerme creer que el problema era yo, que no era lo suficientemente interesante, lo suficientemente hermosa, lo suficientemente algo para hacerte feliz. El problema nunca fuiste tú, lo sé, dijo Marguerite, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Ahora lo sé, pero eso no hace que duela menos. Me usaste, Adrien, me convertiste en la esposa perfecta para una vida que nunca quisiste, me hiciste parte de tu mentira. Tienes razón, admitió Adrien, y no hay nada que pueda decir para justificarlo, pero necesito que entiendas algo, lo que siento por Etienne, lo que siempre he sentido, no significa que no te respete o que no aprecie todo lo que has hecho por esta familia, significa simplemente que nunca debí casarme contigo, nunca debí arrastrarte a mi tragedia. Marguerite se acercó lentamente al escritorio y miró las cartas esparcidas sobre la superficie. Tomó una al azar y comenzó a leer. Su expresión cambió varias veces mientras sus ojos recorrían las palabras: dolor, rabia, comprensión, resignación. Finalmente, dejó la carta de vuelta en el escritorio y miró a Adrien con una intensidad que lo hizo sentir más desnudo que nunca. ¿Vas a destruir todo por él?, preguntó. ¿Nuestra familia, tu título, el futuro de nuestros hijos? Voy a intentar salvarlo, respondió Adrien. Y si eso significa perderlo todo, entonces sí, porque ya lo perdí una vez y me pasé 16 años muerto en vida. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Marguerite permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa absoluta tanto de Adrien como de Isabelle, caminó hasta el armario del estudio y sacó un baúl de viaje. Si vas a presentarte ante el duque con estas cartas, dijo con voz firme, necesitarás más que palabras románticas y evidencia de venganza. Necesitarás testigos, necesitarás apoyo, necesitarás a alguien que pueda atestiguar que tu matrimonio conmigo fue exactamente lo que tú dices, una farsa construida sobre deber y no sobre amor. Marguerite, no tienes que hacer esto. Cállate, Adrien, lo interrumpió ella con una mezcla de dolor y determinación. Por una vez en tu vida, deja que alguien más sea valiente por ti. Me usaste para construir una mentira. Lo mínimo que puedes hacer es dejarme ayudarte a desmantelarla. Isabelle observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto. Aquella mujer, que tenía todos los motivos del mundo para odiar a Adrien, para vengarse, para destruirlo públicamente, estaba eligiendo en cambio ayudarlo, quizás porque entendía que la única forma de liberarse de aquella prisión matrimonial era destruir las paredes que ambos habían ayudado a construir. ¿Por qué?, preguntó Adrien, genuinamente confundido. ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que te he hecho? Marguerite lo miró con ojos cansados pero claros. Porque yo también tengo secretos, Adrien. Yo también he fingido durante todos estos años. ¿Crees que no sé lo que es amar a alguien que no puedes tener? ¿Crees que nunca he mirado por la ventana y soñado con una vida diferente? Adrien sintió como si acabaran de golpearlo en el estómago. ¿Hay alguien más? Corrigió Marguerite, antes de casarme contigo, un maestro de música. Era hijo de comerciantes, completamente inapropiado según mi familia. Mi padre lo despidió cuando descubrió que nos habíamos besado en el jardín. Nunca volví a verlo, y 3 meses después,
Me casé contigo en una ceremonia que parecía más un funeral que una celebración. El silencio que siguió era denso, cargado de todos los años de mentiras compartidas, de soledades paralelas, de dos personas atrapadas en una jaula dorada que ninguno había elegido realmente. Lo siento, dijo Adrien finalmente, siento que ambos hayamos terminado aquí. Yo también, respondió Marguerite, pero quizás todavía no es demasiado tarde para que al menos uno de nosotros encuentre algo parecido a la felicidad. Nada de esto es casual. Comenta no era lo que parecía y suscríbete, porque lo que viene rompe definitivamente esta historia. A la mañana siguiente, Adrien, Marguerite e Isabelle viajaron en el carruaje familiar hacia el castillo del duque. El viaje normalmente tomaba 3 días, pero Adrien había enviado mensajeros urgentes durante la noche, invocando su derecho como varón a una audiencia de emergencia. El duque Armand de Beaumont era conocido por ser un hombre pragmático, interesado más en la estabilidad del reino que en chismes aristocráticos, pero también era ferozmente leal a la corona. Convencerlo de que detuviera la ejecución de un desertor condenado sería casi imposible. Llegaron al castillo poco antes del mediodía. El capitán de la guardia había cumplido su palabra. Etienne seguía vivo, encerrado en las mazmorras del castillo, esperando. Adrien podía sentir su presencia, incluso a través de las gruesas paredes de piedra. Podía sentir como cada segundo que pasaba acercaba a Etienne un paso más hacia la muerte. El duque los recibió en su salón privado. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos astutos que parecían evaluarlo todo con precisión quirúrgica. Junto a él estaban el capitán de la guardia, 2 consejeros legales y un escriba que documentaría cada palabra de la audiencia. Barón Valmont, saludó el duque con cortesía formal. Me han informado que tiene evidencia de una conspiración que involucra al prisionero Etienne Marchand. Esta es una acusación seria. Espero que tenga algo sustancial que presentar. Adrien colocó el cofre de cartas sobre la mesa. Luego, añadió los documentos que había encontrado en los archivos de su padre. Finalmente, con las manos temblando ligeramente, comenzó a hablar. Su Excelencia, la conspiración que debo revelar no involucra a Etienne Marchand como criminal, sino como víctima. La verdadera conspiración fue orquestada por mi difunto padre, el barón Valmont, quien utilizó su influencia para destruir deliberadamente la vida de un hombre inocente con el único propósito de proteger el apellido familiar de un supuesto escándalo. ¿Qué tipo de escándalo?, preguntó el duque, frunciendo el ceño. Adrien respiró profundo. Este era el momento, el punto sin retorno. Una vez que dijera las palabras en voz alta, frente a testigos oficiales, frente a la esposa que nunca había amado y la hija del hombre que siempre había amado, no habría forma de retractarse. El escándalo, dijo con voz clara y firme, es que hace 16 años, yo, Adrien Valmont, varón de este condado, me enamoré de Etienne Marchand, y él se enamoró de mí. Planeamos huir juntos, renunciar a títulos y fortunas, vivir como 2 hombres libres, pero mi padre descubrió nuestros planes, me manipuló para que me quedara, apelando a mi sentido del deber y del honor. Y luego, cuando Etienne se fue, mi padre se aseguró de que nunca pudiera regresar. Lo denunció como desertor, filtró su ubicación a las autoridades, orquestó sistemáticamente la destrucción de un hombre cuyo único crimen fue amarme. El silencio en la sala era absoluto. El escriba había dejado de escribir. Los consejeros se miraban entre sí con expresiones de shock. El capitán de la guardia parecía estar procesando información que desafiaba completamente su comprensión del mundo. Y el duque observaba a Adrien con una intensidad imposible de descifrar. ¿Entiende lo que acaba de confesar?, preguntó finalmente el duque. ¿Entiende que estas palabras, documentadas oficialmente, destruirán su reputación y posiblemente su libertad? Lo entiendo perfectamente, Su Excelencia, y aún así elige hacer esta confesión. La elijo, porque Etienne Marchand no merece morir por crímenes que cometió solo porque mi cobardía y la venganza de mi padre no le dejaron otra opción para sobrevivir. Marguerite dio un paso adelante. Su Excelencia, si me permite, yo soy Marguerite Valmont, esposa del barón. Puedo atestiguar que nuestro matrimonio nunca fue basado en amor. Fue un arreglo conveniente entre familias.
Mi esposo siempre cumplió con sus deberes como varón y como padre, pero nunca pudo darme su corazón. Ahora entiendo por qué, y aunque esto me causa un dolor inmenso, no puedo en buena conciencia permanecer en silencio mientras un hombre inocente es ejecutado para proteger una mentira en la que yo misma he sido cómplice. El duque se reclinó en su silla, procesando todo lo que acababa de escuchar. Sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos, un tic nervioso que revelaba la complejidad de la situación que enfrentaba. El duque de Beaumont no era un hombre fácil de sorprender. Había sobrevivido a 3 regímenes diferentes, navegado incontables intrigas de la corte, y visto suficiente traición y escándalo como para llenar bibliotecas enteras. Pero esto era diferente. Un varón confesando públicamente un amor prohibido, una esposa validando esa confesión, una joven que resultaba ser la hija del condenado, parada silenciosamente pero con una dignidad que rivalizaba con la de cualquier noble de sangre pura. Las cartas, dijo finalmente el duque. Déjeme ver las cartas. Adrien abrió el cofre y comenzó a pasarle las cartas una por una. El duque las leía lentamente, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha con una concentración absoluta. Ocasionalmente hacía una pausa, releía un párrafo, fruncía el ceño. El proceso tomó casi media hora. Nadie se movió, nadie habló. El único sonido era el crujir del papel viejo y el ocasional chisporroteo de las velas que iluminaban la sala. Cuando terminó, el duque cerró los ojos por un momento largo, luego miró directamente a Adrien. Estas cartas son extraordinarias, dijo, no solo por lo que revelan sobre usted y el señor Marchand, sino por lo que revelan sobre su padre, la evidencia de su interferencia deliberada, de su denuncia calculada, de su uso de influencia para destruir a un hombre. Esto es, técnicamente, abuso de poder nobiliario, un crimen serio en sí mismo. Lo sé, Su Excelencia, pero también presenta un problema considerable, continuó el duque. Etienne Marchand sigue siendo culpable de deserción. Eso es un hecho documentado, independientemente de las circunstancias que lo llevaron a desertar, independientemente de las injusticias que sufrió antes o después. La ley es clara, la deserción en tiempos de guerra se castiga con ejecución. Isabelle no pudo contenerse más. Pero no es justo, exclamó, su voz quebrándose. Mi padre solo desertó porque ya no tenía nada por lo que vivir, porque el hombre que amaba lo abandonó y luego su propio padre lo persiguió como si fuera un criminal. ¿Cómo puede el reino castigarlo por sobrevivir cuando el reino mismo lo destruyó primero? Señorita, dijo el duque con voz más suave, entiendo su dolor, y tiene razón en que la situación es profundamente injusta, pero mi deber no es determinar la justicia emocional o moral, mi deber es aplicar la ley. Entonces, su ley está podrida, respondió Isabelle con una fiereza que hizo que varios de los consejeros se sobresaltaran. Si una ley puede destruir vidas inocentes y proteger a los verdaderos culpables simplemente porque tienen los títulos correctos, entonces no es ley, es tiranía. El duque la observó durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa triste, cansada, pero genuina. Tiene el espíritu de su padre, dijo. Etienne Marchand siempre fue un hombre de principios. Incluso cuando lo conocí, hace muchos años, antes de todo esto, todos en la sala se quedaron helados. ¿Usted conocía a mi padre?, preguntó Isabelle, atónita. Conocía al joven Etienne, sí, respondió el duque, antes de que desertara, antes de que todo esto sucediera. Era soldado en mi regimiento cuando yo era capitán, hace casi 20 años. Un soldado valiente, leal, con un sentido del honor que era raro incluso entre los oficiales. Cuando escuché que había desertado, me sorprendió. No parecía el tipo de hombre que abandonaría a sus compañeros. Ahora entiendo por qué lo hizo. Adrien sintió que algo se movía en su pecho, una esperanza pequeña pero persistente. Su Excelencia, si usted conocía a Etienne, si sabe que no era un desertor por naturaleza, sino un hombre empujado al límite por circunstancias insoportables, entonces quizás pueda ver que su ejecución no serviría a la justicia. Solo perpetuaría una injusticia. El duque se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera,
El sol se acercaba a su punto más alto, el mediodía, el límite que el capitán había establecido. Si no había una resolución ahora, Etienne sería llevado al patíbulo en cuestión de horas. La ley es la ley, repitió el duque, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Pero la ley también permite clemencia bajo circunstancias extraordinarias. Y estas son sin duda circunstancias extraordinarias. ¿Qué está diciendo?, preguntó Adrien, sin atreverse a respirar. El duque se giró hacia él. Estoy diciendo que voy a hacer algo que probablemente me causará problemas con la corona, pero que mi conciencia exige. Voy a conmutar la sentencia de muerte de Etienne Marchand a exilio permanente. Será expulsado del reino y nunca podrá regresar bajo pena de ejecución inmediata. Todos sus títulos, propiedades y derechos como ciudadano serán revocados. Pero vivirá. Isabelle soltó un sollozo de alivio tan intenso que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Marguerite cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Adrien sintió que las piernas se le volvían líquido, pero se obligó a mantenerse de pie. Gracias, murmuró. Gracias, Su Excelencia. No me agradezcas todavía, dijo el duque, porque hay condiciones, y no te van a gustar. ¿Qué condiciones? El duque volvió a su asiento y juntó las manos sobre el escritorio. Primero, tu confesión pública significa que ya no puedes mantener tu título de varón. Un noble que admite públicamente un comportamiento que viola las normas sociales y religiosas fundamentales de este reino no puede continuar en una posición de autoridad. Deberás renunciar a tu título. Tus tierras pasarán a tu hijo mayor cuando tenga edad suficiente, bajo la tutela de un administrador designado por la corona hasta entonces. Adrien asintió. Era lo que había esperado, lo que había aceptado desde el momento en que decidió traer las cartas. Segundo, tu matrimonio con Lady Marguerite será anulado por la Iglesia bajo la declaración de que fue contraído sin verdadero consentimiento emocional por tu parte. Esto la liberará para casarse de nuevo, si así lo desea, y protegerá su reputación al dejarla como la víctima inocente de tus engaños. Marguerite inclinó la cabeza en señal de aceptación. Y tercero, continuó el duque, con una voz que se volvió más dura, nunca podrás seguir a Etienne Marchand al exilio, nunca podrás contactarlo, visitarlo o comunicarte con él de ninguna forma. Si intentas hacerlo, su clemencia será revocada y será ejecutado de inmediato. ¿Entiendes? Lo salvas, pero lo pierdes, para siempre. El silencio que siguió era aplastante. Adrien sintió como si acabaran de arrancarle el corazón del pecho. Salvar a Etienne solo para nunca volver a verlo, liberarlo solo para perderlo de nuevo. Era cruelmente irónico, era brutalmente injusto, era exactamente lo que Adrien merecía por haber sido un cobarde durante tanto tiempo. Acepto, dijo finalmente, acepto todas las condiciones. El duque asintió y le hizo un gesto al escriba para que documentara todo oficialmente. Que así sea entonces. Etienne Marchand será liberado y exiliado dentro de las próximas 24 horas. Adrien Valmont renunciará a su título y enfrentará las consecuencias sociales de su confesión. Y este capítulo, por horrible y trágico que sea, finalmente se cerrará. Permitieron que Adrien viera a Etienne una última vez antes del exilio. Fue una concesión del duque, una pequeña misericordia en medio de tanta pérdida. Lo llevaron a las mazmorras del castillo, a una celda pequeña pero limpia donde Etienne había pasado las últimas horas esperando una muerte que ya no llegaría. Cuando la puerta de hierro se abrió, Etienne levantó la vista desde el camastro donde estaba sentado. Sus ojos todavía estaban hinchados, su cuerpo todavía marcado por los golpes, pero había algo diferente en su expresión: esperanza, confusión, miedo de creer que algo bueno pudiera estar sucediendo. Hola, dijo Adrien, porque no sabía qué más decir. Hola, respondió Etienne. El guardia cerró la puerta detrás de Adrien pero permaneció afuera, dándoles una ilusión de privacidad. Adrien caminó lentamente hacia Etienne, como si se acercara a algo sagrado que podría romperse con un movimiento brusco. Te liberan, dijo Adrien. No te van a ejecutar. Te exilian, pero vas a vivir. Etienne parpadeó varias veces, procesando las palabras como si fueran un idioma extranjero. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque confesé todo, porque mostré las cartas,
porque Marguerite testificó, porque Isabelle luchó por ti, porque el duque resultó ser más humano de lo que esperábamos. ¿Confesaste? Etienne se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose ligeramente. Adrien, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer hace 16 años, respondió Adrien. Dije la verdad. Admití que te amaba, que siempre te he amado, que cada decisión que tomé después de dejarte ir fue un error. Etienne dio un paso hacia luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que Adrien podía ver las pequeñas cicatrices en su rostro, las canas prematuras en su cabello, todas las marcas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado. ¿Y qué perdiste por esa confesión?, preguntó Etienne, aunque la respuesta ya estaba escrita en los ojos de Adrien. Todo, admitió Adrien, mi título, mi posición, mi matrimonio, mi reputación, y lo peor de todo, te pierdo a ti de nuevo, porque parte del acuerdo es que nunca puedo seguirte, nunca puedo buscarte, si intento contactarte, te ejecutan de inmediato. Etienne cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza, sino de algo más complejo, alivio mezclado con pérdida, gratitud mezclada con rabia, amor mezclado con la certeza de que ese amor nunca tendría el final que ambos merecían. Siempre fuiste un idiota, dijo finalmente, con una risa húmeda y rota, destruyendo tu vida para salvar la mía. Tú habrías hecho lo mismo. Sí, admitió Etienne, probablemente sí, pero al menos yo no tuve que esperar 16 años para encontrar el coraje. Se quedaron así, a centímetros de distancia pero sin tocarse todavía, como si supieran que en cuanto se tocaran, el poco control que mantenían sobre sus emociones se desmoronaría completamente. Isabelle es increíble, dijo Adrien, rompiendo el silencio. Tiene tu fiereza, tu sentido de la justicia, tu incapacidad para quedarse callada cuando ve algo mal. ¿La conociste? ¿Hablaste con ella? Más que hablar, luchó junto a mí para salvarte. Es la persona más valiente que he conocido, y te ama, Etienne, a pesar de no haberte conocido hasta ahora, te ama. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Etienne. No merezco eso, no después de todo lo que... No empieces, lo interrumpió Adrien. No te atrevas a decir que no mereces amor o bondad o una hija que te mire como si fueras un héroe, porque sí lo mereces, siempre lo mereciste. Yo fui el que no estuvo a la altura. Finalmente, incapaces de resistir más, se abrazaron. Fue un abrazo desesperado, doloroso, lleno de todos los años perdidos y las palabras nunca dichas y los futuros que nunca vivirían juntos. Adrien enterró su rostro en el cuello de Etienne, respirando el olor a prisión y sudor y sangre, pero también el olor fundamental que era únicamente suyo, el que Adrien había llevado en su memoria durante 16 años como un fantasma. Te amo, susurró Adrien contra su piel. Sé que no cambia nada, sé que no compensa todo lo que perdimos, pero necesito que lo sepas. Te amé entonces, te amo ahora, te amaré hasta el día en que muera. Lo sé, respondió Etienne, aferrándose a él como si fuera lo único real en el mundo. Siempre lo supe, incluso cuando me odiaba a mí mismo por no poder olvidarte, incluso cuando intenté construir una vida sin ti. Siempre supe que si me mirabas de nuevo de la forma en que me mirabas cuando éramos jóvenes, todo lo demás dejaría de importar. Se besaron, fue un beso salado por las lágrimas, torpe por los años de separación, desesperado por la certeza de que era el último, pero también fue perfecto, porque era real, porque era verdadero, porque después de tanto tiempo fingiendo, mintiendo, escondiéndose, finalmente podían ser ellos mismos sin miedo a las consecuencias. Cuando se separaron, Adrien tomó el rostro de Etienne entre sus manos. Prométeme algo, dijo, lo que sea, prométeme que vas a vivir, realmente vivir, que vas a encontrar un lugar donde puedas ser libre, que vas a conocer a Isabelle y ser el padre que ella merece, aunque sea desde la distancia, que no vas a desperdiciar esta segunda oportunidad que ambos pagamos tan caro. Etienne asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo. Lo prometo, pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué? Prométeme que no vas a volverte amargo, que no vas a pasar el resto de tu vida castigándote por decisiones que tomaste cuando eras joven y asustado, que vas a encontrar alguna forma de felicidad, aunque no sea conmigo. No sé si puedo prometerte eso,
admitió Adrien. Inténtalo, insistió Etienne. Por mí, inténtalo. La puerta de la celda se abrió. El guardia anunció que el tiempo había terminado, que Etienne necesitaba ser preparado para el viaje de exilio que comenzaría al amanecer, que Adrien debía marcharse ahora, que se soltaron lentamente, como si estuvieran desconectándose físicamente de una parte de ellos mismos. Adrien caminó hacia la puerta, pero a medio camino se detuvo y se giró una última vez. Gracias, dijo. ¿Por qué?, preguntó Etienne, confundido. Por amarme a pesar de todo, por enseñarme lo que significa ser valiente, aunque me tomó 16 años aprenderlo, por ser la mejor parte de mi vida, incluso cuando no estabas en ella. Etienne sonrió. Era una sonrisa rota, pero genuina. El honor fue mío, barón Valmont. Ya no soy barón, corrigió Adrien. Ahora solo soy Adrien. Entonces el honor fue mío, Adrien. Solo Adrien. Adrien salió de la celda. La puerta se cerró detrás de él con un sonido de finalidad absoluta, y mientras caminaba por los pasillos oscuros de la mazmorra, escuchó algo que no esperaba: la voz de Etienne, cantando suavemente una canción que solían compartir cuando eran jóvenes. Una melodía sobre dos viajeros que se encuentran en un camino, caminan juntos por un tiempo, y luego se separan para seguir destinos diferentes. Pero la canción termina con una promesa, que sin importar cuán lejos viajen, sin importar cuánto tiempo pase, sus corazones siempre sabrán el camino de regreso. Adrien no miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría fuerzas para irse. 6 meses después, Adrien vivía en una casa pequeña, en las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca de su antiguo estado como para ver ocasionalmente a sus hijos, pero lo suficientemente lejos como para que su presencia no les causara vergüenza social. La anulación del matrimonio había sido procesada rápidamente. Marguerite se había mudado con su hermana a una ciudad costera donde, según las cartas ocasionales que intercambiaban, estaba redescubriendo quién era fuera del rol de esposa aristocrática. Sus hijos visitaban a veces, confundidos pero gradualmente comprendiendo, procesando la verdad sobre su padre con la flexibilidad emocional que solo los jóvenes poseen. Isabelle vivía con él ahora. Después del exilio de Etienne, no tenía razón para continuar fingiendo ser una criada sin nombre. Adrien le había ofrecido un hogar, no como empleada sino como familia, porque eso era lo que era, la hija del hombre que había amado, la única conexión física que le quedaba con Etienne. Ella había aceptado, y juntos habían construido algo parecido a una vida normal. Ella trabajaba en una librería local. Él daba clases privadas de historia y literatura a hijos de comerciantes que no podían pagar tutores aristocráticos pero querían educación de calidad para sus niños. No era la vida que ninguno de los dos había imaginado, pero era una vida honesta, y eso era más de lo que Adrien había tenido en décadas. Una tarde de otoño, mientras Isabelle preparaba té en la pequeña cocina, alguien tocó la puerta. Adrien no esperaba visitas. Cuando abrió, encontró a un joven de unos 16 años, vestido con ropa de viaje polvorienta, sosteniendo un paquete envuelto en tela de arpillera. «¿Señor Valmont?», preguntó el joven. «Solo Adrien», corrigió él automáticamente. «Ya no uso el título». «Adrien, entonces», dijo el joven con una sonrisa, «tengo una entrega para usted, de parte de alguien que prefiere no dar su nombre pero que dijo que usted entendería». El corazón de Adrien se aceleró. Tomó el paquete con manos temblorosas y le dio al mensajero algunas monedas como propina. El joven se marchó sin hacer más preguntas, desapareciendo en la calle mientras el sol comenzaba a ponerse. Adrien cerró la puerta y llevó el paquete a la mesa de la sala. Isabelle salió de la cocina, vio su expresión, y supo inmediatamente que algo importante estaba sucediendo. «¿Qué es?», preguntó. «No lo sé», respondió Adrien, «pero creo que es de él». Con cuidado reverente, desató la cuerda que sostenía la tela y la abrió. Dentro había un libro, un diario, para ser precisos, con tapa de cuero gastado y páginas amarillentas, y junto al diario, una carta sellada con cera roja que no llevaba ningún emblema familiar. Adrien abrió la carta primero. La letra era inequívocamente de Etienne, aunque más temblorosa de lo que recordaba,
como si hubiera sido escrita con prisa o con manos afectadas por el trabajo duro. Adrien, sé que no debo contactarte, sé que hacerlo pone en riesgo mi vida y quizás la tuya también, pero hay cosas que necesitas saber, verdades que no podía llevarme a la tumba cuando finalmente llegue ese día. Primero, estoy bien, encontré trabajo en un pueblo pesquero al otro lado del mar. La gente aquí no hace preguntas. No les importa de dónde vengo o por qué tengo cicatrices, solo les importa que pueda arreglar redes y levantar cargas pesadas. Es una vida simple, a veces brutal, pero es mía, y por primera vez en décadas, puedo dormir sin miedo a que me arresten al amanecer. Segundo, conocí a Isabelle. Ella me encontró hace 3 meses. Viajó sola a través de medio continente, usando pistas que dejé deliberadamente para que pudiera rastrearme, si quería. Es extraordinaria, Adrien. Tiene mi terquedad pero tu inteligencia, mi rabia ante la injusticia pero tu capacidad de articular esa rabia en argumentos que cambian mentes. Hablamos durante días. Lloré más en esas conversaciones de lo que había llorado en toda mi vida, y cuando finalmente se fue, me di cuenta de que había recibido un regalo que nunca creí merecer, una hija que me elige a pesar de mis fallas. Tercero, y esto es lo más importante, no te culpo, nunca te culpé. Sé que crees que si hubieras sido más valiente, si hubieras elegido diferente, todo habría sido mejor. Pero la verdad es que no lo sabes. Quizás habríamos muerto de hambre en algún camino polvoriento, quizás nos habrían arrestado y ejecutado a ambos. Quizás el amor que compartimos habría colapsado bajo el peso de la pobreza y el rechazo social. No lo sabes porque no sucedió, y torturarte con versiones alternativas de una vida que nunca vivimos no honra lo que tuvimos, solo lo envenena. Lo que sí sé es estos: me amaste lo suficiente como para destruir tu propia vida para salvar la mía, y eso, Adrien, es más de lo que la mayoría de las personas reciben en toda una vida. Así que por favor, deja de castigarte, vive, encuentra alegría donde puedas, sé amable contigo mismo. El diario que envío con esta carta contiene todos mis pensamientos durante estos últimos 6 meses. No es para que sufras leyéndolo, es para que entiendas que sobreviví, que prosperé, a mi manera, que el sacrificio que hiciste no fue en vano. Te amo, siempre te amaré, pero también te libero, porque el amor verdadero no es solo estar juntos, a veces es dejar ir. Tuyo, en esta vida y cualquier otra que exista, Etienne. Adrien leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor puro. Había algo más mezclado: alivio, gratitud, incluso una chispa pequeña de algo que se parecía a la paz. Isabelle se sentó junto a él en silencio. No dijo nada, solo colocó su mano sobre la de él y esperó. Finalmente, Adrien habló. Me encontró, dijo simplemente. Fuiste a buscarlo. Tenía que hacerlo, respondió Isabelle. Era mi padre, y tú sacrificaste todo por él. Merecían al menos una despedida adecuada, una donde pudieran decir las cosas que necesitaban decir. ¿Por qué no me dijiste que ibas? Porque habrías intentado detenerme, o peor, habrías querido venir, y eso habría violado los términos de su exilio. Así que fui sola, y le di tus mensajes, le conté sobre nuestra vida aquí, y le pregunté si podía enviar algo de vuelta para ti. Esta carta y este diario fueron su respuesta. Adrien abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras páginas describían el viaje de Etienne hacia el exilio, el miedo, la incertidumbre, pero también destellos de esperanza cuando veía el mar por primera vez, cuando encontraba trabajo, cuando construía una nueva vida desde cero. Páginas posteriores hablaban de Isabelle, del impacto emocional de conocer a la hija que nunca supo que tenía, y las últimas páginas estaban llenas de recuerdos compartidos con Adrien. No dolor, no amargura, sino los momentos hermosos que habían vivido juntos antes de que todo se derrumbara. Había un dibujo tosco de los dos sentados bajo un árbol en los jardines de la mansión Valmont, otro de ellos riendo juntos sobre algún chiste privado que Etienne había anotado al margen.
líneas de poesía que habían leído el uno al otro en las noches cuando creían que nadie los vigilaba, recordatorios de que antes del dolor, antes de la traición, antes de la separación, había habido amor, amor real, profundo, transformador. La última página del diario contenía solo una frase, escrita en letras grandes y firmes, valió la pena, todo valió la pena. Adrien cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. Isabelle lo abrazó y se quedaron así mientras la noche caía sobre la pequeña casa, mientras las velas se encendían una por una en las ventanas vecinas, mientras el mundo continuaba girando indiferente a los corazones rotos y sanados y rotos de nuevo. Pero aquí está la verdad que nadie había esperado, la revelación final que cambió todo. 3 años después, cuando Adrien tenía 52 años y creía que su historia con Etienne había terminado, recibió una noticia que sacudió su mundo. El duque Armand de Beaumont había muerto, y su sucesor, un joven reformista que había pasado tiempo viajando por Europa y regresado con ideas radicales sobre justicia y derechos humanos, había revisado cientos de casos antiguos, entre ellos, el exilio de Etienne Marchand. El nuevo duque, habiendo leído las cartas y los testimonios, había decidido que el castigo era desproporcionado, que un hombre no debía ser exiliado para siempre por crímenes cometidos bajo coerción emocional extrema, y así, con un solo decreto oficial, el exilio fue levantado. Etienne Marchand era libre de regresar al reino si así lo deseaba. La carta con la noticia llegó un martes lluvioso de primavera. Isabelle la leyó primero y corrió a buscar a Adrien, que estaba dando clase a un grupo de estudiantes en la biblioteca local. Lo interrumpió, sin importarle el protocolo, agitando el pergamino oficial como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Puede volver», gritó, «papá puede volver».